Buen día a todos, nuevamente nos encontramos en nuestro programa Diálogo Docente desde CAM. Les recuerdo nuestro teléfono para que se pongan en contacto con nosotros, el 61-269-40, nuestro correo electrónico camchi03@hotmail.com y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram nos encuentran como Centro de Actualización del Magisterio Chiapas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la maestra Amalia Alejandra Esponda Ruiz. Ella es licenciada en Psicología Social, tiene una maestría en Criminalística y Criminología y la temática que vamos a abordar, maestra, bienvenida. Gracias. Es la identidad y la autoestima del adolescente en el entorno escolar. Así es. Gracias por venir. La primera pregunta que a mí me causa mucho ruido, que yo quisiera aclarar, es ¿qué es la adolescencia? Porque a veces el término es muy sencillo, pero a la hora de describirlo o conceptualizarlo, cambia totalmente nuestra idea sobre la misma palabra. Bien, bueno, ante todo, muchas gracias, doctora, por la invitación. Adolescencia es un término muy amplio, ¿sí? Creo que todos, en primera instancia, deberíamos recordar que fuimos adolescentes, que tratamos con adolescentes, que tenemos hijos adolescentes o que somos docentes o maestros de adolescentes. Entonces, el término adolescente, te vuelvo a repetir, implica demasiados otros conceptos que vamos a ir desarrollando durante esta plática. Le decía, doctora, la adolescencia sigue a la pubertad y antecede a la adultez. Entonces es cuando el adolescente, el joven, está formando todos esos modelos de identificación, tanto social, psicológica y a través de la aceptación que tiene de su propio cuerpo, para poder adecuadamente convivir en armonía con el contexto que lo rodea. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían las edades exactas por los cuales atraviesa un adolescente? Y además, ¿cuáles serían esas fases por las que estos jóvenes viven o en qué momento lo viven? Ok. Se habla que la adolescencia abarca entre los 12 y los 18 años. Recordemos que un adolescente puede tener diferencias individuales, es decir, se ha visto que en las grandes ciudades la adolescencia se va haciendo mucho más tardía, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres primero queremos terminar una licenciatura, luego una maestría, luego un doctorado y luego quiero comprar un carro, luego quiero tener un hijo. Pero en las comunidades más pequeñas o en los ejidos, la adolescencia ni siquiera se percibe, ¿sí? Recordemos, como dije hace rato, que el aspecto puberal, o sea, un niño puber, ¿sí?, comienza a tener ciertos cambios en su cuerpo. De hecho, si hablamos de edades y hablando de hombres y de mujeres, de los 12 a los 14, por así decirlo, el niño hombre sigue siendo niño y la niña pareciera que ya maduró, que ya se siente más segura de sí misma. O sea, también ahí se marcan las diferencias entre esta etapa. No podemos decir adolescentes son todos estos chavos. Excelente pregunta. Bueno, como hablábamos de aspectos biológicos, se presentan primero en las niñas. Ajá. ¿Sí? A partir de los 10, 11 o 12 años, la niña comienza a tener cambios en su cuerpo, sí, a presentar crecimiento de senos, de cadera, y comienza la primer menstruación, que se llama menarquia. Los niños es un poco más lento porque no es tan notorio. Los caracteres primarios, como la primera eyaculación, comienzan a ser un poco más lentos. Lo físico también, el crecimiento de la barba, el vello axilar y púbico. Entonces es por eso que hay como un crecimiento más pronto en las niñas y luego el niño va y lo rebasa. Así es lo que por lo general hemos observado. Ahora, hablando ya del entorno escolar, ¿cuál sería el papel de la escuela en el desarrollo del adolescente? Bien, como hablábamos que es una etapa de crisis, sí, hay una crisis de identidad. Hay aspectos que hacen que el adolescente tenga algunas cuestiones que lo conflictúan. ¿Sí? Uno como adulto piensa que el mundo del adolescente es sin preocupaciones. Uno dice, ¿qué te puede preocupar si tú nada más vas a la escuela? Tienen tremendas y terribles preocupaciones.
Para ellos el aspecto de la orientación sexual, muchas veces ellos piensan, soy bisexual, tengo tendencias masculinas. Les inicia la duda sobre su Así propia identidad, por así decirlo, su identidad sexual. Así es. Tenemos que hablar de lo que es identidad y también autoestima más adelante, pero en este momento, al hablar de crisis de identidad, comienzan a tener ellos ese conflicto de por qué me tratas como un niño si yo ya soy un adulto. Es decir, quiero ser un adulto para pedirte permiso, pero quiero ser un niño cuando tú me otorgas ciertas responsabilidades. ¿Sí? Empiezan los conflictos en socialización. Los que tenemos hijos adolescentes sabemos que les decimos, bueno, saluda a tal persona, vamos a una fiesta con estas personas, y ellos comienzan a no coincidir, porque ellos tienen más afinidad con sus pares, con sus compañeros. ¿Sí? También eso hace que sean vulnerables, por ejemplo, a que sean llamados a una pandilla, a un grupo delictivo, porque están en plena construcción de esa identidad. Es ahí tal vez donde el adulto, ya sea el adolescente, o sea el padre de familia o la madre de familia, deberían estar más alerta, por así decir, un foco rojo en la escuela, en la casa, en el entorno del estudiante que está en esa etapa de su vida. Así es. Hablamos de la comunión que debe de haber entre escuela, padres y el propio adolescente. ¿Sí? No desprendernos de las responsabilidades que tenemos como padres, tampoco como maestros, y el propio joven buscar su ayuda. Más adelante les voy a dar algunas sugerencias a las tres actores principales que tenemos en este conflicto. Muy bien. Recordamos la temática del programa, la identidad y la autoestima del adolescente en el entorno escolar. Y estamos con la maestra Amalia Alejandra Esponda Ruiz. Y ahora vamos a continuar con lo que es la autoestima. ¿Qué sería entonces? Bueno, la autoestima es la capacidad o la valía que uno tiene hacia sí mismo. Puede ser alto o baja. Cuando uno dice una persona tiene una alta autoestima es porque es segura de sus decisiones, porque no pregunta, porque confía en su propio criterio. Una persona que tiene una autoestima baja generalmente piensa que le van a hacer daño, actúa incorrectamente, es agresiva, se violenta, se hace daño a su salud y por supuesto que daña al contexto en el que se encuentra. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos contrarrestar esa falta de identidad y la autoestima baja del adolescente, y qué actores podrían intervenir para que esto se favorezca? Bueno, excelente pregunta. Mira, ¿cómo podemos hacer? Motivándolos, creyendo en su propia valía, que reconozcan sus habilidades, que identifiquen las cosas, sus competencias, y además los actores que influyen somos los padres, los maestros y el propio adolescente que está involucrado en la problemática. A veces hay un elemento muy importante en esta etapa del adolescente que sería como la comunicación, ¿no? O sea, estos actores que ahora ha mencionado, podría ser que necesitan fluir más esa comunicación para que el estudiante adolescente se sienta en más confianza, tanto con su padre, con su madre, con el docente. Entonces, aquí, ¿en dónde recaería más el peso? ¿En el joven, en que se entere más de cómo externar esas problemáticas, o el adulto es el que tiene que absorber o identificar que algún estudiante está faltando a clases o teniendo problemáticas internas? No sé, ¿cómo podríamos detectar esos focos rojos? Bien, vuelvo a repetir, el equilibrio en esta triada lo hacen las tres partes. Ajá. No podría trabajar una sin las otras dos, es decir, el padre desde su trinchera o la madre. Aquí voy a recalcar algo, doctora. Cuando uno dice los padres, estamos hablando de con quien conviva. La figura de autoridad puede ser la abuelita, los tíos. No siempre está la familia ideal. Por supuesto que no. Tratamos de que sea una familia funcional, pero no necesariamente tiene que ser el padre, la madre, el columpio, yo les digo la casita toda perfecta, no. Quien ejerza la autoridad es el que va a establecer esos valores y además las obligaciones que tiene que imponer al muchacho, pero a través del ejemplo. Es decir, predicar a través del ejemplo.
¿sí? El maestro también buscar las estrategias que sean innovadoras para que el adolescente se motive. Entender el lenguaje del adolescente. Te decía hace rato, pareciera que vivimos dos mundos, aparte es un solo mundo, donde nosotros tenemos que aprender de esos modelos que ellos a través de los grafitis, a través de la forma como escriben, de su forma de peinarse, de vestirse, nos están dando como un código de comunicación. Un aspecto bien relevante que no quiero dejar de mencionar son las redes. Parece que los adultos satanizamos las redes, ¿sí? Decimos, es que todo lo que vemos, no, tenemos que estar pendientes cuáles son los sitios en donde nuestros adolescentes accesan, hijos o alumnos, ¿sí? Los tiempos permitidos para hacerlo, propiciar juegos de mesa, cultivar un huerto, pudiera ser una actividad en conjunto, que podemos hacer tanto padres como maestros. Están algunas recomendaciones de los adultos o las figuras de autoridad. Cuidar animales. O sea, guiarlos hacia actividades más sanas, por así decirlo, que tenga un poco más de integración familiar y que el estudiante no se cierre solamente a estar en esas redes sociales que hoy en día están de moda y que les fascina. Como podría ser una solución, ¿no? Claro. Lo primero es buscar que el ambiente sea armonioso, que el ambiente familiar esté libre de violencia. Hace rato veía un caso que acaba de suceder de un muchacho de 12 años que mató a otros, él iba tomado, y entonces el muchacho, con todo lo que hemos platicado el día de hoy acerca de que la propia adolescencia conlleva ansiedad, depresión, este muchacho ahora está triste porque está deprimido además, porque los papás no lo llegan a ver, ¿sí? Él cometió un acto, mató a otros niños, yendo tomado, entonces los papás no llegan por la responsabilidad que pueden tener respecto a no cuidarlo, ¿no? Entonces es un caso muy fuerte, pero es actual, lo acabo de ver el día de hoy. Entonces, en esta búsqueda que el muchacho tiene de identidad, los adultos que ya pasamos esta etapa, somos los principales responsables, los responsables directos de construir esa transición que va a tener el adolescente hacia la etapa adulta. Porque esos valores que nosotros formemos en esta etapa son los que van a fomentar que él sea un adulto de bien, con valores o no. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues aquí hemos estado platicando con la maestra Amalia Alejandra Esponda Ruiz. No sé si tenga algo más que agregar. Lo último que podría agregarles a los adultos y a los jóvenes es que hay mucha literatura, hay películas, hay cortometrajes, hay varios aspectos de las redes, ustedes que tienen acceso y que gustan tanto de eso, procuren buscar bibliografía y apoyarse, y si no, pues estamos los expertos, los profesionales en la conducta, podemos nosotros a través de consultorios de psicólogos y de grupos multidisciplinarios donde pueden solicitar cursos, conferencias, talleres para el tema de adolescencia. Desde el principio le expliqué, doctora, que es un tema muy amplio. Sí, claro, no podríamos terminarlo hoy, pero sí me gustaría focalizar. Mencionar aspectos, el bullying, el cutting, los embarazos no deseados, por ejemplo, son cuestiones que se están viendo demasiado en los adolescentes. Cada vez la edad es más, son más pequeños los adolescentes que caen en drogas o en alcoholismo, por ejemplo. Entonces, para eso estamos algunas instituciones, grupos sociales que podemos apoyar en la dirección de estos muchachos. Pues muchísimas gracias por toda esta información y ya saben, cualquier dato o preguntas o dudas, acérquense a nosotros. Esto es Diálogo Docente desde CAM. Muchas gracias, maestra. A ustedes. Somos una institución educativa encargada de la profesionalización de docentes en servicio. Centro de Actualización del Magisterio. Desarrollo e innovación educativa. ¡Te esperamos! ¡Inscríbete! Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Diálogo Docente desde CAM. Les recuerdo nuestros datos para que tengan contacto con nosotros. Nuestro teléfono es 61 269 40. Nuestras redes sociales en Facebook e Instagram estamos como Centro de Actualización del Magisterio Chiapas.
y nuestro correo electrónico camchi03@hotmail.com. Esperamos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios o temas de interés que les pudieran gustar para tocarlos en Diálogo Docente desde CAM.